Bienvenidos a la Casa de América. Saludo muy especial a nuestro ponente de hoy, César Cervera, y a un viejo conocido de la Casa, Daniel Ureña, presidente del Hispanic Council, institución con la que la Casa de América tiene unas relaciones muy estrechas y que creo que es uno de los centros de referencia para estudiar y promover las relaciones entre la comunidad hispana de Estados Unidos y nuestro país. Hemos ya realizado muchas actividades conjuntas. El año pasado, el cuarto foro de la herencia hispana, donde abordamos el tema del auge del español en Estados Unidos, una oportunidad estratégica para España. Recientemente, Manuel Trillo presentó un muy interesante informe de Florida a Alaska, 3 siglos del legado español en Estados Unidos. Y hoy nos reunimos con motivo de esta conferencia en torno al 5º centenario del nacimiento de Menéndez de Avilés, sin duda una de las personalidades más relevantes de la historia común entre España y Estados Unidos, y como todos ustedes saben, fundó la ciudad más antigua de los Estados Unidos, San Agustín. César Cervera es un joven pero ya maduro escritor, es licenciado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y máster ABC. Se ha especializado en temas de divulgación histórica, de temas militares, curiosidades de la monarquía española y distintos aspectos de la antigüedad. Desde 2014 trabaja como redactor en el diario ABC y es fundador y creador de la página web Una pica en Flandes. Asimismo, ha publicado ya varios libros y le auguro una brillante carrera. Muchísimas gracias a todos por venir aquí. Y Daniel, tienes la palabra. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias, director, por acogernos una vez más en esta magnífica Casa de América. Y bueno, les doy las gracias y les pido perdón porque tengo una tos horrorosa y voy a estar con una tos muy molesta. Espero no toser mucho durante mis breves palabras. Bueno, gracias, por supuesto, a todos por acompañarnos una vez más. Los que nos conocen saben que The Hispanic Council es una institución, es un think tank que promueve las relaciones entre España y Estados Unidos y para ello estamos convencidos de que la difusión de los fuertes vínculos históricos y culturales que hay entre ambos países es una manera muy eficaz de fortalecer esas relaciones. Hace ahora justo 5 años presentábamos en esta casa el proyecto de Hispanic Council y en este tiempo hemos recorrido, yo creo que un camino que nos ha permitido construir una comunidad de más de 25.000 personas que siguen nuestras actividades en redes sociales, que leen con interés nuestros informes, como el que vamos a presentar hoy. Hemos organizado más de 50 eventos en este tiempo y hemos publicado pues, aproximadamente 20 informes como el que hoy vamos a presentar, que ha sido elaborado por César Cervera, a quien agradezco también el trabajo de haber hecho este trabajo de investigación tan interesante y por acompañarnos durante esta jornada. Recientemente, The Hispanic Council ha puesto en marcha también una campaña llamada ¿Sabías qué?, que a lo mejor muchos de ustedes conocen. Es una campaña que a través de 20 vídeos cortos, 20 piezas audiovisuales, tanto en español como en inglés, pues queremos contar diferentes aspectos desconocidos de esa historia compartida entre España y Estados Unidos. Cada 2 semanas estamos distribuyendo una de estas piezas. Ya hemos difundido 3, la semana que viene difundiremos la 4ª. Y bueno, y estamos contando historias que nos parecen que sirven para acercar a estos dos países. Pues, por ejemplo, que la primera piedra de la Casa Blanca la puso un español de Navarra, que un español de Asturias fundó la ciudad más antigua, como hoy vamos a hablar, o la semana que viene contaremos que el dólar es un símbolo de origen español y bueno, hay una historia muy bonita también detrás de ese símbolo tan conocido, ¿no? Y bueno, como decía, hoy nos acompaña César Cervera, que ha sido el autor de este último informe. Han leído su biografía y no quiero extenderme. Quiero recomendarles que, aparte de leer este informe de Pedro Menéndez de Avilés, lean este magnífico libro que César publicó hace unos meses, que se llama Superhéroes del Imperio, mito y realidad de los hombres que forjaron España.
y ahí vamos a conocer pues, aspectos muy interesantes de figuras de la historia de nuestro país, personajes como Diego García de Paredes, Francisco Pizarro, Cabeza de Vaca, Álvaro de Bazán, de la monja Alférez, en fin, hay personajes, la verdad, que son muy interesantes. Ese libro del que les estoy hablando está ilustrado con la antigua bandera de España, que tiene la Cruz de San Andrés, que ustedes conocerán, y esa bandera hoy se puede encontrar en muchos sitios en San Agustín, en Florida, que es una ciudad que, si no conocen, les animo a que visiten, porque es una ciudad preciosa, y en ese castillo de San Marcos, que es una magnífica fortaleza, se aprecia perfectamente pues, ese fuerte legado de España en esa ciudad, ¿no? Hablando de españoles ilustres, me gustaría terminar mis palabras hablando de un español ilustre de nuestros días, que es Rafa Nadal, y que recientemente decía que los españoles no somos conscientes del buen país que tenemos. Yo creo que no somos conscientes del buen país que tenemos, no solo por lo bien que se vive aquí, no solo por las infraestructuras que tenemos, no solo por la estabilidad que hay en nuestro país, por nuestra gastronomía, por nuestros monumentos, etcétera, pero creo que también tenemos que ser conscientes que eso se debe por nuestra historia, que es una historia de la que creo que tenemos que estar muy orgullosos, y creo que tenemos el mandato de contarla, de divulgarla, y eso precisamente es lo que estamos haciendo hoy aquí, y contando un capítulo de la historia de nuestro país, un capítulo de la historia de Estados Unidos, que está protagonizado por ese ilustre español también que fue Pedro Menéndez de Avilés, que ahora estamos en el 5º centenario de su nacimiento, y creo que merece la pena pues, conocer y divulgar su figura. Así que por mi parte nada más. Gracias a todos por acompañarnos, y César, cuando quieras. Muchas gracias. Daniel, perdón, no sé si el ordenador. Me cambio. ¿Lo cambiamos? Perfecto. Bueno, lo primero de todo, que muchas gracias a todos por haber venido. Muchas gracias a Spanish Council por la invitación, por la oportunidad, que para mí además el personaje me encantaba. O sea, cuando me hicieron la propuesta de hacer un informe sobre Pedro Menéndez de Avilés, que además es uno de los personajes que no está en mi libro, pero podía estarlo perfectamente, bueno, pues me hizo especialmente ilusión, y además yo agradezco mucho el trabajo que están haciendo y le doy mi enhorabuena. Entonces, el motivo de que celebremos este año a Pedro Menéndez de Avilés, que estemos intentando recuperarlo, además de por este revisionismo que se está viviendo en Estados Unidos, con todas las figuras y todo el pasado hispánico, tiene mucho que ver evidentemente, con que se celebra el 5º aniversario de su nacimiento. Lo primero que había que plantearse es ¿Pedro Menéndez de Avilés un héroe olvidado? Por supuesto, con todos los héroes siempre se trata de cultivar mucho el relato del olvido, el relato de que están siendo víctimas de los tiranos o del rey, que han sido traicionados, siempre el famoso mito del vasallo, del buen vasallo, que no corresponde con el señor, ¿no? Entonces, lo primero que deberíamos plantearnos es si Menéndez de Avilés es un personaje desconocido. Yo, haciendo una búsqueda en Google, me planteo, bueno, a ver si una buena forma de evaluar si un personaje es conocido es cuántas calles, cuántas estatuas tiene en su nombre este personaje. Bueno, tiene alguna calle, tiene una calle en Alcalá de Henares, creo que también tiene una en Sevilla, tiene una plaza en Avilés. Y bueno, tiene cierta representación, por supuesto, San Agustín de Florida, tampoco lo he olvidado nunca, tiene una estatua allí. Pero bueno, lo que hay que plantearse que, por cierto, yo también hice la misma búsqueda con otro Menéndez, con Menéndez Pelayo, y bueno, encontré que tenía todavía muchas más calles. Y entonces, realmente, un país donde tiene más calles un historiador, o el que cuenta la historia, que el propio personaje, el protagonista de la historia, desde luego está haciendo algo mal, o tenemos un poco equivocados cuáles deberían ser nuestros ejes. Y bueno, y desde luego, yo creo que la principal cuestión es si la gente de a pie, más allá de que haya calles, que las calles no dejan de ser nombres, que al final la gente se familiariza con esos nombres y le da igual que se llame Menéndez de Avilés o Hernán Cortés, que no saben quién es este personaje. Entonces creo que la gente de a pie en general no conoce la figura de Menéndez de Avilés. Bueno, entonces la primera cuestión sería plantearnos quién fue Pedro Menéndez de Avilés. Yo creo que hay tres cuestiones que le definen bastante. Por un lado, almirante de la flota de Indias.
la flota de Indias era uno de los mayores hitos logísticos, o posiblemente el mayor hito logístico junto al camino español que unía Bruselas con Milán, ese corredor militar. Es el mayor hito logístico que se vivió en el siglo XVI. Y es sobre todo una escuela de marineros eterna, porque ningún otro país tenía esta capacidad de estar adiestrando a marineros, almirantes, durante todo el año. El resto de países, bueno, tenían la oportunidad de, en un momento dado, si había una campaña, se adiestraba al marinero o se le reclamaba o se le alistaba, pero no había esta escuela naval constante. Por otro lado, él es un emprendedor y un comerciante. Tenemos la creencia de que en este país no se ha emprendido, y creo que tenemos la historia del mayor emprendimiento de la historia universal, y es la conquista de América. Nos encontramos con que lo que se llamaban capitulaciones, en las capitulaciones que concedían los reyes, no eran más que contratos o un apoyo institucional para que los empresarios, con su propio capital humano, con su propia vida y con su inversión económica, arriesgaran todo a cambio de nada, de ese apoyo institucional, que además luego la corona no ponía apenas nada y luego recogía todo, porque al final todos los territorios que se pudieran conquistar iban a acabar en manos de la corona. Y luego, por supuesto, Pedro Menéndez de Avilés, sobre todo un hombre muy vinculado a Felipe II, un hombre que se podría definir con terminología moderna como un conseguidor. O sea, nos encontramos con que cada vez que Felipe II había tenido un problema en el Atlántico, consulta con Pedro Menéndez de Avilés, o directamente no consulta, le ordena que vaya al lugar de los hechos, y entonces nos encontramos con una personalidad tan compleja como es la de Felipe II, que es un hombre muy indeciso, un hombre desconfiado. Bueno, pues a pesar de todos estos problemas, él es capaz de interpretarle siempre al rey y es capaz de caer, digamos, de pie, ¿no? O sea, más o menos siempre salió indemne de todas las misiones que le encomendó Felipe II, a pesar de que muchas de ellas eran prácticamente irrealizables. Bueno, unas pequeñas pinceladas sobre su biografía más de juventud. Bueno, se necesitarían muchas vidas actuales para meter todo lo que hizo Pedro Menéndez de Avilés. Hay que tener en cuenta que la densidad de lo que vivían estas personas del siglo XVI corresponde a lo que nosotros vivimos en una vida. En 10 vidas necesitaríamos para cubrir todo esto. Él nace en 1519 en la localidad de Avilés y bueno, es de una familia de hidalgos con demasiados hijos. Esto se traduce en que bueno, sí tenían el lustre, tenían la fama, pero necesitaban los hijos necesitaban dedicarse, de ganar dinero, se necesitaban hacer su propia vida, no podían vivir de este patrimonio. Y además él se queda huérfano de padre muy joven, su madre se casa en segundas nupcias y llegan a afirmar, uno de los cronistas afirma que llega a tener hasta 20 hermanos. Entonces él se ve obligado a realizar el corso defensivo en la costa cantábrica y bueno, pronto este corso defensivo que realiza sobre todo contra corsarios franceses llama la atención de la corona y reparan en ese talento que tienen y esa capacidad, esa resolución que tiene y bueno, se le promociona a partir sobre todo del ascenso al trono de Felipe II, se le promociona a almirante, a capitán general de la flota de Indias, que como estaba diciendo es el mayor hito y era básicamente el medio por el cual España garantizaba ese monopolio comercial que tenía con América, entre América y España. Bueno, Pedro Menéndez de Avilés, a lo largo de su carrera, como capitán de la flota de Indias, bueno, llega a recorrer hasta 50 veces la travesía entre España y América. Como estaba diciendo, la flota de Indias era un sistema a través que se desarrolla a través de un primer... O sea, bueno, la flota de Indias se va desarrollando a lo largo del siglo XVI, prácticamente desde el comienzo de la conquista de América, pero no se establecen las reglas que van a hacer este sistema tan eficaz y tan sobre todo eficaz contra los piratas. Se empieza a perfilar a mediados del siglo XVI y es precisamente a través de un informe que presenta Pedro Menéndez de Avilés al rey, que Pedro Menéndez de Avilés, en este corso defensivo que realiza tanto en la costa cantábrica como más tarde en el Atlántico, él se da cuenta que hay grandes carencias defensivas y él le sugiere al rey una serie de medidas. Que no solamente las sugiere en el plano teórico, sino que también la pone en práctica. O sea, vemos que él desarrolla la carrera de la trayectoria de capitán de la flota de Indias durante 18 años. O sea que él es el teórico y además el ejecutor de estos primeros pasos de la flota de Indias.
Bueno, el convoy básicamente, las características de esta flota de Indias, o sea, lo que él sugiere sobre todo es que, bueno, que el convoy se organicen los barcos comerciantes en convoys y que vayan siempre con guardia o con custodia militar y, bueno, que vayan encabezados por los barcos más artillados. Bueno, se van estableciendo una serie de medidas que, bueno, irán evolucionando con el tiempo, pero, bueno, ya son muy reconocibles con Pedro Menéndez de Avilés. El éxito de esta flota de Indias lo vemos en estas estadísticas, y es que entre 1540 y 1650, que es el momento de mayor tráfico comercial, o sea, mayor tráfico de metales, vemos que hay 11.000 buques cargados de oro y plata que realizan este trayecto entre América y España, de los cuales 519 se pierden, la mayoría por tormentas o por diferentes incidencias, pero solo 107 lo hicieron por ataques piratas, o sea que esto es menos del 1%. O sea que vemos que es la historia de un éxito. Bueno, Pedro Menéndez de Avilés, como ya está diciendo, bueno, es una especie de conseguidor para el rey, o sea, es una persona que siempre está ahí cuando lo ha necesitado el rey, y el rey le requiere precisamente con el tema de la Florida, que es uno de los últimos territorios, sobre todo más a mano, del Caribe, que se sigue resistiendo a la colonización. Primero, creo que cuando pensamos en la Florida nos falta un poco de perspectiva histórica, porque no nos damos cuenta que la Florida de entonces no es la Florida, no corresponde al estado actual de la Florida, sino que corresponde a las dos Carolinas, al estado de Florida, aparte de Alabama y a toda Georgia. O sea, es un territorio muy extenso y que además es un territorio que pasa lo mismo con Hernán Cortés o con Pizarro. Muchas veces nos falta la perspectiva no nos damos cuenta de que ellos realizan un salto de fe, no saben exactamente qué se van a encontrar, no tienen una noción geográfica, realmente tienen verdaderos vacíos sobre qué van a irse encontrando y muchas veces los cartógrafos se imaginan más de lo que saben realmente. Entonces van encontrándose y van dándose golpes conforme van avanzando. De hecho, en el informe, una de las imágenes con las que he ilustrado el informe es con este globo de Hunt Lennox, que es de 1503, de principios del siglo XVI. Y bueno, este mapa, Mapamundi, es especialmente conocido porque es el único en la historia, o uno de los pocos documentados en la historia, que incluye la frase Hic secund dragones, que es aquí hay dragones. Y es básicamente, era una referencia latina que hacía referencia a que en esa zona era peligrosa la navegación o se desconocía o podía haber monstruos. Entonces, nosotros en el informe hemos hecho un poco el juego con el tema de que la propia Florida, si lo vemos, en toda esa zona del Atlántico del norte de América, nos encontramos una especie de serpiente marina o de hidra o de criatura marina, que es una advertencia a cualquiera que fuera a ir para allá de que se iba a tener que enfrentar a verdaderos monstruos. El propio Menéndez de Avilés tenía sus propias carencias a nivel geográfico en lo que él pensaba que se iba a encontrar. Él pensaba que incluso se podría bordear, ya en la época de Pedro Menéndez de Avilés no se pensaba que la Florida fuera una isla, como sí que lo había pensado otros exploradores anteriores a él, pero él sí que pensaba que había alguna forma de sortear por el norte la costa y que se podría entrar a través del río, se podría entrar hasta adentro y salir por el Golfo de México. Bueno, él tenía ciertos errores que van a marcar mucho su exploración de la Florida y su obsesión por encontrar ese cruce. Bueno, ya sobre el terreno hay que tener en cuenta que la Florida se había intentado muchos proyectos para poblarla. Ponce de León la había descubierto en 1513 y había fallecido en la segunda expedición allí de un ataque por parte de la población indígena. Vemos que en 1528 Pánfilo de Narváez fracasa estrepitosamente. Además, Pánfilo de Narváez sobre todo muestra un talante muy agresivo que no convence para nada a los indios y va granjeándose muchas enemistades, y es precisamente lo que incluso retrasará la colonización más adelante, porque el terreno está abonado a ciertos odios a cualquier europeo que vaya para allá. Vázquez Ayllón, igual, se lleva también otro desastre. Hernando de Soto, que es uno de los veteranos de la guerra contra los incas, o sea, uno de los imperios más fuertes que ha conocido América,
en la América precolombina. Bueno, él muere también allí y no solamente muere allí, sino que muchos de los supervivientes de su expedición vuelven a España advirtiendo, a España, ya no a España, advirtiendo de lo peligrosos y lo belicosos que son estos indios. O sea, básicamente el principal problema que hay en la Florida, aparte de los huracanes, aparte de la dificultad de navegar en torno a su costa y de llevar, por tanto, suministros, es que además hay una población indígena muy, muy agresiva y además muy complicada. No hay un enemigo visible, como encontramos en el Imperio Inca o en el Imperio Azteca, que al final es una forma de atacar a la cabeza y entonces el resto del cuerpo lo vas a poder incluso aprovechar para tu colonización, para tu evangelización, que es lo que hace Hernán Cortés. O sea, Hernán Cortés no deja de usar las estructuras ya creadas por los aztecas y por las diferentes civilizaciones que se habían ido desarrollando en este territorio. Y sin embargo, en la Florida lo que se encuentran es una algarabía de tribus que están enfrentadas entre sí y que además resultan, la única interés que tienen en los europeos es precisamente su ayuda para guerrear con otras tribus. O sea, todos los intentos de los españoles y luego también de los franceses van encaminados a acercar posturas, a llevar una buena vecindad entre tribus y ellos lo que se encuentran es el rechazo absoluto, no tienen ningún interés en tener buena vecindad ni con los españoles ni con el resto de indios, sino en hacer la guerra. Bueno, se habían dado tantos fracasos en la Florida que en un momento dado Felipe II había comentado que solamente se hicieran expediciones a partir de entonces desde Nueva España. Y luego desde Nueva España también se llega incluso a prohibir en torno a la llegada de los franceses, se llega a prohibir que no se vuelvan a hacer más expediciones de momento hasta que haya más probabilidades de éxito, porque bueno, estaba siendo una forma de tirar el dinero y una forma de tirar vidas humanas, porque no hay manera de conquistar la Florida, no hay manera de establecer un enclave fijo en la Florida. Y bueno, de hecho dice Felipe II algo así como no vamos a intentar poblar más la Florida hasta que haya un motivo de causa mayor. Bueno, pues el motivo de causa mayor es el desafío de los franceses. Los franceses en general habían mostrado mucho interés por América ya desde tiempos de Francisco I. Francisco I había dicho algo así como qué está haciendo el Papa, porque le ha dado el testamento de Adán a los portugueses y a los españoles, porque no comparte con el resto de naciones, no comprende que todo se lo estén quedando los portugueses y los españoles. Entonces él es el primero que empieza a financiar una serie de expediciones en el norte de América que él entiende que está más disponible, más asequible. Y bueno, en torno al principio del reinado de Felipe II, es cierto que habían fracasado estas expediciones financiadas por Francisco I y con el cambio de reinado, que también coincide prácticamente el cambio de reinado de Francisco I con el de Felipe II, o sea, el de Carlos V a Felipe II. Bueno, pues en ese periodo de paz se da una circunstancia en la cual Francia entiende que hay paz en el continente, pero que esa paz no contempla América, o no contempla el resto de continentes, que España y Francia se pueden seguir guerreando en otros territorios. Y entonces, sobre todo por vía de los protestantes franceses, inician una serie de expediciones para asentarse en la Florida. Y bueno, la primera de estas expediciones la encontramos en 1562 con Ribault, que funda en la isla de Parris, en Carolina del Sur, funda Charles Fort, que es el primer intento serio de establecerse ahí de los franceses. Le pone Charles Fort en honor a Carlos IX, que es el rey que está en ese momento en Francia. Y es cierto que esta primera expedición fracasa, este primer enclave fracasa, sobre todo por una cuestión de falta de suministros, por la hostilidad de los indios, por los motines, que es fundamental. Pero bueno, 3 años después vuelven en mayo de 1564 los españoles destruyen Charles Fort después de haberlo encontrado abandonado, después de que la mayor parte de los supervivientes lleguen a... Bueno, la mayor parte, una pequeña parte de los supervivientes llegan a Francia y hablan de los horrores que se habían vivido en los últimos días de esta colonia, e incluso en la expedición en barco en torno a las Azores se llegan a producir momentos de canibalismo en la expedición francesa, o sea que bueno, se da fe y los propios españoles, los espías de Felipe II, tienen testimonio de lo horrible que ha sido esta experiencia colonizadora. Comprende a lo mejor Felipe II que no va a haber en el futuro inminente más expediciones. Evidentemente se equivoca porque en junio de 1564, poco después de haber sido destruido este enclave de Charles Fort,
pues el segundo de Ribault, René Julen de Laudonnière, funda el fuerte Carolina. Ya esto sí que corresponde más, estaría en la zona cerca de lo que hoy en día es Jacksonville, en el estado actual de Florida. Por supuesto, cuando llegan estas noticias, llega la noticia de que hay un enclave fijo en esta zona. La respuesta diplomática de Felipe II es protestar ante la corte francesa, decir, ¿qué están pasando? ¿Estas personas, estos protestantes franceses, representan a la corona o no representan a la corona? La corona realmente tenía una posición un poco ambigua, ni defendía ni dejaba de defender, pero entendía que en cualquier caso enviar a protestantes franceses al territorio del rey de España no dejaba de ser una buena noticia, o no dejaba de quitarse un problema, ¿no? Lo más curioso del asunto es que Felipe II, nos encontramos que la respuesta de Felipe II es rapidísima, lo cual es rarísimo porque todo el mundo conoce a Felipe II, es conocido como el rey prudente, que es el rey que todo se lo toma con mucha calma, todo se hace en disposiciones muy lentas hasta que se ponen en marcha. La sorpresa es que Felipe II tenía preparado desde hace tiempo un plan, posiblemente alertado de que ya había habido en el 62 una primera expedición francesa, y sobre todo porque llevaba tiempo preocupado porque en la zona de Zacatecas, la zona mexicana de Zacatecas, había unas minas de plata descubiertas no hace mucho que suponían un tema fundamental económico. Aquí vuelve a darse lo que comentaba antes, que falta esta perspectiva histórica. Felipe II piensa que las minas de México están mucho más cerca de la Florida de lo que él piensa, y entonces para él es algo urgente, y por supuesto es urgente también por el tema de la de que el proyecto de América para los españoles es un proyecto de evangelización, no solamente un proyecto económico, y la llegada de unos protestantes a América, pues eso es un tema de primer nivel de urgencia para Felipe II. Como decía, Felipe II sorprende a todos con que ya tiene un plan en marcha, básicamente porque lo lleva negociando bastantes meses con Pedro Menéndez de Avilés, que había estado encarcelado, había tenido una serie de pleitos con Sevilla, que estaba todo preparado, y en pocos meses se pone en marcha una auténtica carrera por ser los primeros en llegar a este fuerte, porque los propios franceses también envían refuerzos, entonces convierte eso en una carrera a ver quién llega antes y a ver quién puede reforzar cuanto antes este fuerte. Como decía, en el informe cuento a uno de los ladillos, dice algo así como Felipe es el adelantado que Felipe II encontró en la cárcel. O sea, un mes antes de poner en marcha esta expedición por parte de Pedro Menéndez de Avilés había estado encarcelado. Había estado encarcelado por un pleito con Sevilla. La casa de contratación llevaba muchos años persiguiéndole por una serie de pleitos que tienen abiertos con él. Pedro Menéndez de Avilés y su hermano pasan 20 meses de prisión. Básicamente es una constante en la biografía de Pedro Menéndez de Avilés. A pesar de que tiene la amistad del rey, tiene la protección del rey, nos encontramos con que tiene la enemistad de la Casa de Contratación de Sevilla. Por un lado, porque a Sevilla, que sobre todo es un órgano muy burocrático, no le gusta para nada la tendencia que tiene Pedro Menéndez de Avilés a improvisar, y sobre todo también a improvisar siempre en beneficio del rey. O sea, él es un hombre muy leal al rey Felipe II. Y tampoco gusta nada en la Casa de Contratación, primero, que haya sido Felipe II el que haya elegido directamente a Pedro Menéndez de Avilés como capitán de la flota, cuando tradicionalmente había sido la Casa de Contratación la que elegía a estos capitanes generales. Y por otro lado, la Casa de Contratación de Sevilla tampoco gusta nada este conflicto de intereses, porque al final lo que se le acusa cuando pasa estos 20 meses en prisión es, uno de los muchos causas que tiene abiertas es que se le acusa de haber escondido plata y oro desde América trasladándolo a España. Sevilla era muy celosa con este monopolio comercial que se establecía, que se estipulaba desde Sevilla, y no gustaba nada ni la interferencia ni siquiera del rey. O sea, cuando decimos a la ligera que Felipe II era un rey absolutista, o que era un rey en la tendencia absolutista de luego lo que serían los grandes reyes franceses, no nos damos cuenta que aquí vemos a Felipe II atado de pies y manos, no puede hacer absolutamente nada para liberar a su adelantado, a uno de sus hombres de confianza, y no hay manera de desbloquear este
este pleito, que además tiene mucho de inquina personal. Vemos que ni siquiera hay forma de desbloquearlo, aunque sea malas, aunque sea con una sentencia en firme, no. La Casa de Contratación alarga mucho este pleito precisamente como una forma de escarnio contra Menéndez. Entonces, nos encontramos con que a Pedro Menéndez de Avilés se le encuentra en la cárcel y poco después de liberado se ve de repente enfrente de una flota que ya autoriza al rey en marzo de 1564. En marzo de 1565 Pedro Menéndez de Avilés, a la corte de Felipe II llegan los informes de que están asentados los franceses. Y bueno, el viaje, la primera flota zarpa en junio de Sevilla de ese año, y el viaje, bueno, resulta un desastre porque una tormenta dispersa la flota y, bueno, más o menos llegan unos cuantos supervivientes a Puerto Rico a finales del verano, en el 28 de agosto, más o menos se reagrupan el 29 de junio también ha salido una segunda flota de refuerzo, y además en América también hay una serie de preparativos y de suministros que está preparando Felipe II para darse la mano en la terminología de la época. Y bueno, el 28 de agosto alcanzan Florida los supervivientes, la flota que se ha conseguido rearmar en Puerto Rico, pero bueno, no era el plan original de Felipe II, y además los franceses sí que consiguen llegar a la colonia, aunque ellos también se ven sorprendidos más tarde por una tormenta y también se ven muy diezmados en su defensa de esta colonia. Bueno, y aquí es cuando se tiene lugar el hecho fundamental para recordar a Pedro Menéndez de Avilés en Estados Unidos, y es la fundación de San Agustín de Florida, que funda a 85 kilómetros de donde estaban asentados el fuerte francés. En un principio lo asienta aquí, establece aquí la fundación por una cuestión de que ve que tiene una buena salida al mar, o que tiene es una buena base desde donde lanzar el ataque a los franceses. Y más tarde, bueno, es cierto que se desplazará o se cambiará la ubicación a lo largo de su historia al menos una vez. Se va a reforzar, van a cambiar la estructura, el diseño, pero bueno, la idea, la fundación ya tiene lugar en este momento, y es una fundación que desde entonces es la ciudad más antigua de Estados Unidos, con 500 años. Y es cierto, y es verdad que el otro día me puntualizaban, es cierto que San Agustín de Florida es la ciudad más antigua de Estados Unidos, pero también es cierto que Vázquez de Ayllón, que he mencionado antes, que había estado explorando la Florida, él había fundado San Miguel de Guadalupe, mencionado en algunos textos. En Carolina del Sur lo había fundado ya en 1526. Lo que pasa es que este enclave tiene una existencia muy efímera. Entonces, lo verdaderamente asombroso de San Agustín es que sobrevive a lo largo de 500 años y sigue existiendo hoy en día. Hoy en día tiene 15.000 habitantes y es sobre todo un sitio donde se sigue recordando con mucho cariño a tanto el pasado hispánico como a Pedro Menéndez de Avilés. Bueno, pues desde esta fundación, desde esta ciudad que funda Pedro Menéndez de Avilés, los españoles se organizan, se rearman para lanzar una marcha de 85 kilómetros, 4 jornadas de pantanos, de territorio húmedo, de durísimas condiciones, hasta que caen en el Fuerte Carolina, donde ellos realizan un ataque totalmente sorpresa para los franceses, que apenas son capaces, un pequeño grupo es capaz de huir, pero en general prácticamente Pedro Menéndez de Avilés no tiene bajas, no se registran heridos ni siquiera, y consigue a un bajo precio conquistar el enclave francés. Y en esta cuestión, uno de los temas centrales sobre la vida de Pedro Menéndez de Avilés, o una de las razones por las cuales más se le ha criticado, es precisamente porque después de capturar este fuerte francés, él decide ejecutar a una parte de los soldados que han sido capturados, uno de los soldados franceses. Es cierto que se respeta la vida a los que dicen ser católicos, también se respeta la vida a mujeres, a niños. Y en general, es cierto que hay una gran contradicción entre las crónicas de cuál es la cifra final, porque además pocos días después, a finales de mes, vuelven a encontrarse a otro grupo más aislado que ha intentado embarcar, un grupo de franceses que ha intentado regresar a Francia o intentar rearmarse para volver a atacar a los españoles, y se encuentran que Pedro Menéndez de Avilés también ahí se muestra
se muestra muy crudo, se muestra como una persona de esa época y ordena matarlos. Es cierto que también aquí se salvan católicos, niños y mujeres, pero bueno, en total podemos calcular que se pudieron matar a unos 200 cautivos, evidentemente sin juicio previo. A veces se ha olvidado que bueno, para la leyenda, que en la leyenda negra Francia también contribuyó bastante. Siempre nos hemos centrado en tanto Inglaterra como Holanda y nos hemos olvidado la gran contribución que tuvo Francia a la leyenda negra. Estos hechos, esta matanza que ocurre en un hecho que tiene un contexto muy claro de guerra, porque estamos hablando de una acción de guerra, no es una acción contra civiles. Este hecho se traduce en Europa, llega a Europa exagerado, con una literatura siniestra, una literatura que presenta a Pedro Menéndez de Avilés como alguien que mata a niños, que viola a mujeres, que masacra absolutamente a todo. Y obviamente pues no se puede defender la muerte de nadie, porque desde nuestros postulados modernos no hay forma no tiene sentido que defendamos la matanza. Lo único que podemos hacer es contextualizarla y, por supuesto, quitarle esas capas de leyenda negra y de exageración y de literatura tenebrosa. Y bueno, hay que entender, en cuanto al contexto, hay que entender tres cosas. Primero, el odio religioso que está registrándose en Europa simplemente se traslada a otros continentes y nos encontramos con que para ellos, los luteranos, no hay cuartel, no hay forma. Estamos hablando de un tema religioso. Por otro lado, a nivel legal de la época o a nivel oficioso de la época, de las leyes de la época, ellos son piratas, porque están en un territorio que el rey de España considera que le pertenece por derecho del Papa, que se lo ha concedido el propio Papa. Y bueno, es que hay que tener en cuenta que literalmente eran piratas, muchos de ellos. Muchos de ellos fueron ayudados, asistidos por piratas ingleses cuando se funda este fuerte. Y además es que muchos de ellos directamente desertan de este fuerte y se dedican a piratear y a atacar las posiciones españolas en el Caribe. O sea que literalmente muchos de ellos eran piratas. Y bueno, por supuesto, luego hay un tema de logístico, ¿no? No tiene sentido. Pedro Menéndez de Avilés en ese momento no tiene ni comida ni suministros para alimentar a sus propios soldados, que muchos de ellos están al borde del motín. Y por supuesto no tiene capacidad de alimentar a un grupo de franceses, a más de 200 franceses, familias y niños, que por supuesto esos son enviados a España más adelante y son condenados a galera, muchos de ellos. Y es cierto que la corona francesa protesta ante Felipe II porque considera que ha habido un exceso por parte de Pedro Menéndez de Avilés, pero Felipe II apenas libera a muchos de ellos, apenas concede nada al rey de Francia, y el rey de Francia además tampoco protesta más allá de eso, porque sabe perfectamente que estaba jugando con fuego y que estaba jugando con algo que estaba al borde de la legalidad de la época. Bueno, pues una vez expulsados, aquí se ve bastante más claro el tema de los fuertes. Vemos el fuerte Carolina, que es sustituido por el fuerte San Mateo, que será cambiado de ubicación también, pero bueno, dentro de la misma región. Y vemos también el fuerte que funda Pedro Menéndez de Avilés, que es San Agustín. Y luego vemos que en los siguientes años, Pedro Menéndez de Avilés, que había... por cierto, me he olvidado un pequeño detalle. Pedro Menéndez de Avilés sale de la cárcel automáticamente, sale de la cárcel un mes antes de iniciar esta expedición, y él había estado hablando con Felipe II la posibilidad de poblar la Florida por un tema económico, porque para él él veía una empresa económica, y porque tenía una deuda familiar. En el tiempo que él había estado en prisión, había perdido un hijo en la costa en lo que hoy en día llamamos el Triángulo de las Bahamas, que es una costa especialmente complicada, una zona marítima especialmente complicada de recorrer. Y entonces él tenía la esperanza de que si Felipe II le daba la posibilidad de ir a poblar la Florida, podría indagar sobre el destino de su hijo, si podía estar vivo. Conforme van avanzando los hombres de Pedro Menéndez de Avilés, se van encontrando a muchos supervivientes que han sido capturados de otras expediciones, que han sido capturados por los indios y que llevan muchos años viviendo entre ellos. Están esclavizados, como el propio Cabeza de Vaca, que en su momento fue esclavizado, y bueno, que hay esta connotación familiar para Pedro Menéndez de Avilés, tiene una deuda pendiente. Él, por lo que llega a saber por los indios, parece ser que su hijo no había sobrevivido, no había sido esclavizado, no había llegado a ser esclavizado, o incluso había podido ser esclavizado, pero había sido asesinado, había muerto ya para esas fechas.
Bueno, pues en total, él firma con Felipe II pues unas capitulaciones o una serie de un contrato donde les estipula que él tiene que fundar una serie de fuertes, porque bueno, el objetivo final es defender esta posición y evitar que en el futuro vengan otras naciones europeas a poblarlo. En total funda 7 fuertes: San Agustín, San Mateo, Santa Elena, que lo funda ya en la zona, más al norte, San Carlos, Tocobaga, Santa Lucía y Tequesta. Muchos tienen... No, perdón, he dicho San Carlos, es Carlos. Es Carlos por uno de los indios Calusa que encuentra en este territorio. Y bueno, esta red de fuertes, ahora veremos que no todos salen adelante. El propio Cristóbal Colón, en su primer viaje a América, se da cuenta demuestra lo fácil que es fundar una ciudad. Fundar una ciudad es tan sencilla como crear una fundación, crear una plaza, crear una iglesia, un castillo, pero a partir de ahí que prosperen las ciudades es muy complicado. Es lo verdaderamente complicado. El auténtico reto, los conquistadores españoles fundan más de 1000 ciudades en América y, por supuesto, no todas salen adelante. Entonces, aquí vemos el verdadero reto es que todos estos fuertes, frente a un territorio muy complicado de entregar suministros, frente a un territorio donde también a nivel de indígenas hay una gran hostilidad, poca asociación, poca capacidad de asociarse con ellos, vemos qué fuertes van a seguir adelante y cuáles van a ir resistiendo a esta hostilidad. También es cierto que me comentaba el otro día Trillo, que es el que hizo el último informe, me comentaba que hay un fuerte que yo no he registrado, que es un fuerte que funda Juan Pardo por orden de Pedro Menéndez de Avilés en la zona de Carolina del Norte, en la zona de Joara, que recientemente, hace unos años, se encontraron restos arqueológicos que se han considerado que era ese fuerte. Pero bueno, también su existencia, como muchos de estos fuertes, va a ser relativamente efímera, entonces por eso no lo señalan el fuerte en el mapa, y porque además no es Pedro Menéndez de Avilés el que lo funda directamente. Como decía, lo que se va encontrando Pedro Menéndez de Avilés para crear estos fuertes, los retos a los que tiene que enfrentarse, por un lado, tienen que ver con verse totalmente aislado, sin suministros, con una mala relación con el gobernador de La Habana, el gobernador de Cuba, que es el que más cerca está, el que más facilidades le podría dar en cuanto a suministros y hombre, se los niega. Pedro Menéndez de Avilés tiene que incluso poner joyas de su propio patrimonio para comprar suministros más adelante. Por supuesto, cualquier petición a la Corte de Madrid es muy lenta, va a tardar mucho en llegar cualquier suministro, entonces muchos de estos fuertes lo primero que se encuentran es la incapacidad de desarrollar una economía propia, unos suministros propios. En un momento dado él se ve tan desesperado, se ve que muchos de estos fuertes están al borde del motín y entonces él decide primero viaja a Cuba varias veces para insistirle al gobernador. Cuando ve que no hay nada que hacer, él ya decide dejar las cosas más o menos bien situadas y viajar a la Corte de Madrid para hablar directamente con Felipe II, que en estos casos era lo que mejor funcionaba, convencer a hablar directamente con el rey. La cuestión es que es cierto que él en Madrid consigue, entre otras cosas, el cargo de gobernador de Cuba. También consigue el apoyo de los jesuitas. Es en este viaje cuando introduce a los primeros jesuitas en América. Consigue apoyo logístico, apoyo institucional, pero bueno, realmente tampoco consigue grandes suministros a largo plazo. Y sobre todo que en su ausencia al fin se desatan varios motines en algunos de los fuertes. Y lo peor de todo, en una de sus ausencias, en 1568, un francés, otro protestante francés, regresa al fuerte de San Mateo y en una misión que solamente puede definirse como piratería pura y dura, depredación, destruye el fuerte, mata a toda la guarnición. Y todo esto, por cierto, con la ayuda de los indígenas locales, pues borra cualquier presencia en el San Mateo. Como vamos a ir viendo, toda la red de fuertes va a ir menguando y va a ir replegándose a los más fuertes o a los que se puedan ir defendiéndose o los que se puedan ir suministrando comida, porque si no, no tiene sentido tener una gran red de fuertes que no eres capaz de defender y que está nada más al borde del motín. Y por supuesto el gran reto que se enfrenta a Pedro Menéndez de Avilés y también los franceses que
que llegan allí es esta complejidad tribal que apenas son capaces de atisbar, porque, bueno, esto es como ellos hacen una distinción, o hoy en día somos capaces de hacer una distinción de nivel lingüístico entre 3 grupos principales que vemos en verde, los Muskogi, los timucuanos, que son los que más relación van a tener con los franceses y luego con los españoles, y de hecho son los que más van a estar más propensos van a estar a ser evangelizados, a hacerse cristianos. Y también vemos en la zona del sur vemos a los Calusa, que también en las tres regiones son grupos bastante belicosos. Claro, la complejidad tribal es que esto es como si un azteca, un indígena, o sea, un líder azteca o digamos un embajador azteca hubiera llegado a la Europa del siglo XVI y él hubiera hecho distinción lingüística, hubiera dicho, bueno, aquí hay un grupo de personas que hablan alemán, un grupo que hablan francés y un grupo que habla italiano. Evidentemente, detrás de estos grupos lingüísticos hay una complejidad de naciones que no tenían ni tiempo ni interés los conquistadores en ese momento de comprender, y además que la mayor parte de los conquistadores que van en las primeras expediciones, siempre en la vanguardia, ellos entienden que se trata de conseguir cierta fortuna y cierta fama de forma rápida. No están dispuestos a emprender grandes campañas a cambio de objetivos que no se ven. No hay un enemigo visible y no hay tampoco una recompensa visible. Entonces, lo verdaderamente complicado es convencer a hombres que han viajado allí a enriquecerse de una forma relativamente rápida de que inicien una guerra tan compleja con un nivel de complejidad tan alto. Y bueno, y por supuesto, los españoles en un momento dado piensan que puede haber plata, que puede haber oro en estos territorios, que los indios están ocultando oro, pero pronto descubren que la mayor parte de los lingotes que han aparecido, que han ido encontrando, que les han entregado los propios indígenas en sus primeros encuentros, en verdad pertenecían a los propios españoles, que habían naufragado muchos barcos y habían recogido estos lingotes. Y entonces, en verdad, había sido un poco una fantasía, no había ese oro, o desde luego no esa fortuna instantánea que esperaban muchos de estos conquistadores, que sobre todo, al final, muchos de ellos tenían la posibilidad de irse a Nueva España o a la zona, al virreinato del Perú, que era, por supuesto, una garantía de esta fortuna instantánea y rápida que ellos pensaban encontrar allí. No había tantos colonos como conquistadores en ese momento, por lo menos en esta primera ráfaga de personas que llegaron a Florida. Entonces, a estas alturas lo que habría que preguntarse, porque vemos que muchos de estos fuertes acaban reduciéndose a, básicamente, finalmente se reducen a Santa Elena y a San Agustín, el resto van diezmándose, los españoles se van replegando en torno a estos fuertes, tanto por los ataques de los indígenas como los ataques de los propios piratas europeos, y por supuesto por los motines y el riesgo de tener a tantos puestos al borde del motín en puntos tan distantes y sin capacidad y tan aislados entre sí, porque ya estaba comentando la dificultad que hay a la hora de navegar por esta costa. Entonces es muy difícil además conectar entre estos puntos. Entonces los españoles, Pedro Menéndez de Avilés, va replegando en torno a estos dos fuertes principales. Entonces, la cuestión fundamental sería preguntarse eso. ¿Estamos hablando de una historia de éxito por parte de Pedro Menéndez de Avilés o una historia de fracaso? Es cierto que hay un fracaso en la red de fuertes porque se va menguando y al final incluso Santa Elena también es abandonado más adelante, a finales del siglo XVII, y al final solo queda San Agustín realmente de este legado de creación de fuertes. Pedro Menéndez de Avilés, de hecho, planeaba antes de su muerte, de su prematura muerte y de su traslado a España, él es destituido como gobernador y se le requiere en la Corte de Madrid, y antes de retirarse, él planeaba trasladarse a Santa Elena con su familia, establecer ahí su hogar y dedicarse a cuerpo y alma a seguir fundando y a seguir evangelizando la zona. Evidentemente sin su energía, sin esa capacidad que tenía de solucionar los problemas, de avanzar y de no desfallecer a pesar de todas las dificultades que se fue encontrando. Sin esta energía suya, pues desfallece bastante estas iniciativas de seguir poblando y seguir creando fuertes. Por otro lado, y esto sí que hablaría de un éxito,
Es cierto que hay que la retirada de los jesuitas en un momento dado, los jesuitas que ha introducido el propio Pedro Menéndez de Avilés, se dan cuenta de la dificultad que tiene el terreno, que hay unas mayores facilidades en Nueva España, que ellos no están hechos para, en ese momento, en su primera experiencia en América, no están hechos para un reto tan grande, y entonces dejan paso a los franciscanos, que sí que están más acostumbrados a todo tipo de penurias. Y es cierto que en el caso de las misiones franciscanas, que se vertebran en torno a estos dos fuertes que van sobreviviendo un poco más de tiempo, San Agustín y Santa Elena, bueno, se fundan más de 130 misiones en cuestión de un par de siglos, y hacia 1000, es cierto que no todas las misiones salen adelante, pero bueno, hay un momento dado, más adelante, en el siglo XVII, ya hay vertebrados un par de lugares de misiones donde podemos identificar dos grandes vértebras de misiones franciscanas. Y hacia 1655, y esto habla del éxito de los misioneros franciscanos y de Pedro Menéndez de Avilés, había unos 26.000 indios cristianos ya en la zona. La mayoría de la región lingüística de los timucuanos que estaba mencionando antes, en torno al fuerte de San Agustín y toda esa región. Y bueno, y como comentaba, Pedro Menéndez de Avilés, bueno, no vivió estos grandes avances misioneros de los franciscanos, pero bueno, él dejó sentados esas bases para esta evangelización, y por supuesto deja su legado en estos dos fuertes que sobreviven a su muerte. Y sobre todo, él es cierto que hay un momento que hay está generalizado una opinión negativa contra su gobierno, sobre todo también su gobierno en La Habana, y entonces se considera, en La Habana, por cierto, y en todo el Caribe, vemos que va a establecer una serie de medidas defensivas que a largo plazo van a ser fundamentales para frenar a piratas como Drake y compañía, piratas ingleses, pero vemos que en España estos objetivos a largo plazo no son suficientemente valorados, en España y en Sevilla, donde por supuesto esa inquina sevillana nunca termina. Y bueno, se consigue finalmente que Pedro Menéndez de Avilés sea destituido y que regrese a España para dar cuentas al rey. Pedro Menéndez de Avilés piensa que esto es una mala noticia y que ha caído en desgracia, pero bueno, nada más llegar a Madrid se encuentra que Felipe II tiene encargado para él una nueva misión, un nuevo reto y un auténtico reto. Vemos que bueno, Felipe II le encomienda que forme un ejército, una gran armada. Este es el legado. Una gran armada, yo en el informe le llamo la Invencible de Menéndez, porque realmente tiene un antecedente muy directo con... crea un gran paralelismo con la armada que más adelante se va a crear en 1588 para atacar a Inglaterra. Vemos que en 1574 Felipe II, una serie de instrucciones muy ambiguas en un principio, le pide que levante más de 150 velas, o sea, más de 150 embarcaciones. En principio no le aclara el puerto donde debe levantarse esta flota. Menciona que el número de soldados puede ser de 11.000, o sea que entendemos que el número de soldados que estaban predestinados a esta misión iban a aproximarse a una posibilidad de una capacidad logística de atacar a Inglaterra. Y lo que nos encontramos es que en los meses finales de vida de Pedro Menéndez de Avilés hay un intercambio de cartas con Felipe II donde se va perfilando para qué va a servir esta armada. O sea, hay que tener en cuenta que es que Felipe II hay un momento dado que dice podemos usar esta armada, que era una armada atlántica, podemos usarla en el Mediterráneo para atacar a los turcos, o podemos usarla para atacar a Flandes, o podemos usarla para atacar a Inglaterra. Es cierto que inicialmente se crea la armada para socorrer a Luis de Requesens, que está aislado en Flandes, está siendo acosado por los mendigos del mar, pero va oscilando mucho en torno a cuál va a ser su objetivo, y en el momento de la muerte de Pedro Menéndez de Avilés, es cierto que está más o menos claro que va a ser usada esta armada para atacar directamente a Inglaterra o atacar uno de los puestos de costa de Inglaterra. Entonces estamos ante una auténtica Invencible más de 10 años antes, y sobre todo la mayor congregación de barcos en la historia de España hasta entonces, y que no se va a volver a congregar hasta la Armada Invencible. Bueno, desgraciadamente Pedro Menéndez de Avilés fallece en los preparativos de esta armada, que además es una armada que cuesta $500.000 de ducados,
y que una vez muerto Pedro Menéndez de Avilés, Felipe II la cancela sin más, no sigue adelante, porque además la razón por la cual muere Pedro Menéndez de Avilés es por una epidemia que se ha desatado en la zona cantábrica, y entonces él es víctima de esa epidemia que va a afectar a muchos de los soldados, de estos 11.000 soldados que ya están siendo congregados en puertos españoles. Y bueno, es cierto que ahí encontramos un poco también el perfil de esta ingratitud natural que tenía Felipe II. No es por atacar a Felipe II especialmente con especial inquina, pero él comenta sobre la muerte de Pedro Menéndez de Avilés. Comenta: me ha desplacido mucho por haber perdido a tan buen criado y porque ha hecho y hará harta falta en el futuro. O sea, él plantea todo esto en función de lo mucho que le va a echar de menos para sus objetivos militares, pero no lo siente. Evidentemente no vamos a esperar de un rey que se ponga sentimental en estos casos, pero bueno, de una persona que le ha servido tanto y le ha ayudado tantas veces, que al final Felipe II haga un análisis tan matemático, tan frío, bueno, pues desde luego habla un poco de esta ingratitud que tenía Felipe II, que no es casualidad que la mayor parte de sus grandes oficiales, sus grandes almirantes y sus grandes generales no se retiraron, no tuvieron ocasión de jubilarse, como Pedro Menéndez de Avilés tenía deseos de hacer después de esta misión, de jubilarse, digamos, retirarse a una vida un poco más retirada. No lo encontramos ni con el duque de Alba, que no lo encontramos falleciendo en la campaña para conquistar Portugal. No lo encontramos con don Juan de Austria, con su hermanastro, que muere en Flandes. No lo encontramos con Farnesio, que muere en una de las muchas expediciones que le insiste Felipe II que haga en Francia, de incursiones que haga en Francia para ayudar a la Liga Católica. Álvaro de Bazán lo encontramos que en 1588, en esta nueva Armada Invencible que se creará una década después, también muere en los preparativos. Lo veremos también en Julián Romero, en muchos otros héroes españoles que Felipe II exprime hasta la última gota. Entonces, básicamente, como estaba comentando, a la muerte de Pedro Menéndez de Avilés, básicamente quedaban dos fuertes, y en el caso de Santa Elena contaba en 1562 con solo 250 residentes, y se abandonó en 1587, se apostó por ir a San Agustín, por replegarse a San Agustín. San Agustín es cierto que también fue atacado por piratas, ha sido atacado por indios, estuvieron al borde del motín, pero bueno, a pesar de todo sobrevivió, y es el gran legado de Pedro Menéndez de Avilés, que hasta 1763 no fue cedido por la corona, por el Tratado de París, no fue cedido en un principio fue cedido a los ingleses. Es cierto que lo recuperan de forma momentaria tras el Tratado de Versalles, y ya se pierde definitivamente en 1821. A cambio de 5 millones de dólares es cedido por España. Estos 5 millones de dólares, por cierto, que nunca se ingresan, es cedido a Estados Unidos, o a estas 13 colonias, a estas emergentes colonias. Y la ceremonia de cambio de soberanía se realizó en 1821, el 10 de julio de ese año, en la Plaza de la Constitución de San Agustín. Se arribó la bandera española con los colores ya entonces rojo y amarillo. Y bueno, y aquí termina la historia de España en San Agustín de la Florida. En cuanto al legado o el recuerdo que ha tenido Pedro Menéndez de Avilés, yo creo que hay tres instituciones que no han terminado de olvidarle, o han hecho un esfuerzo por no terminar de olvidarle. Por un lado es la Armada, que la Armada siempre ha tenido una gran preocupación por su memoria y por recordar a los suyos. Por supuesto, Avilés, su región, su ciudad, su territorio natal nunca lo ha olvidado. Y por supuesto San Agustín no lo ha olvidado, y además vemos hoy en día muchos monumentos que siguen recordando el pasado español, y vemos todavía que se sigue manteniendo este castillo que comentaba Daniel de San Marcos, sigue intacto, sigue en pie. Y bueno, esas es básicamente las tres instituciones que yo creo, o grupos que han recordado a Pedro Menéndez de Avilés, mientras el resto, bueno, creo que le hemos olvidado y le hemos esquinado bastante. Pues nada, muchas gracias. Bueno, César, muchas gracias por este extenso recorrido que has hecho por el informe, que es súper interesante. Hay una cuarta institución que no la he olvidado, que es Hispanic Council, y por eso hemos hecho este informe. Y bueno, ojalá que se hizo historia con el cuadro de Bernardo de Gálvez, ¿no? Que finalmente se consiguió que estuviera en el Congreso. A ver si conseguimos que nos paguen los 5 millones de dólares de la época
Por eso, actualizaos, pero bueno.